Historia de la filosofía, volumen 1, sección 111, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 12, la polémica aristotélica. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 254. Alejandro de Ales. La entrada del aristotelismo en la escolástica latina está relacionada, en cierto modo, con los sucesos de la Universidad de París. En febrero de 1229, a consecuencia de tumultos que se iniciaron un día de carnaval, la universidad había sido dispersada y maestros y discípulos habían abandonado París. En 1231, el Papa Gregorio IX volvió a reconstruir la universidad, pero prohibió a los profesores que utilizaran los libros de física de Aristóteles que habían sido prohibidos en un concilio provincial de 1210, hasta que no estuvieran libres de toda sospecha de error. El Papa había nombrado una comisión de la que formaba parte un maestro de la propia universidad, Guillermo de Auxerre, autor de un comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, titulado Summa Aurea. Hay en él pocas e imprecisas referencias a Aristóteles. Defiende, sin embargo, la distinción entre un doble ser de las cosas creadas, el ser que está en la criatura y el ser divino, del que depende la criatura, distinción que se reduce a la de Avicena entre lo posible y lo necesario. La escolástica adopta una definida posición frente al aristotelismo, gracias a Alejandro de Ales. Alejandro nació en Ales, en el condado de Gloucester, Inglaterra, entre 1170 y 1180. Estudió en París, donde más tarde fue maestro de teología en la Facultad de Artes. Hacia 1231 ingresó en la orden franciscana, que gracias a él tuvo por vez primera un representante en el estudio de París. Se cuenta que el Papa Inocencio IV, que había ido a conocer la fama de sus lecciones, le encargó redactar una suma que sirviera de pauta a los doctores en su enseñanza. La obra que Alejandro presentó al Papa fue sometida al juicio de 70 teólogos, que la aprobaron y la recomendaron como libro perfecto a todos los profesores de teología. Rogerio Bacon, que escribía unos años más tarde, niega en su Opus Minus, 1267, que Alejandro fuera el autor de la Summa Totis Theologiae. Desde que ingresó en la orden, los frailes pusieron por las nubes a Alejandro, le consideraron una autoridad en todas las disciplinas y le atribuyeron esta gran suma, que es de un peso mayor del que puede soportar un solo caballo. Lo cierto es que la orden franciscana permaneció siempre fiel a las directrices del neoplatonismo agustiniano expuesto en la Suma de Alejandro de Ales, y las defendió en ardientes polémicas contra el aristotelismo. Sin embargo, hay todavía en ella muchos ecos del aristotelismo musulmán y judaico, en especial de Ibn Gabirol. De este, Alejandro acepta el principio de la composición heliomórfica universal. Todos los seres creados constan de materia y forma, incluso los seres espirituales. El alma es la forma del cuerpo, pero además de ser forma, es decir, actividad, es también pasividad o capacidad de sufrir la acción de los demás entes, y esta pasividad, que también es propia del alma separada del cuerpo, constituye su materia. Las cosas creadas están, por una parte, compuestas de materia y forma, y por otra, de esencia y existencia. Esta última pertenece también a la forma como tal. Pero si las criaturas espirituales tienen materia, esa materia no es, como quería Ibn Gabirol, igual que la de las cosas corpóreas. No hay una materia común para ambas, ni siquiera hay una materia común para los cuerpos celestes y los sublunares, aunque la materia de ambos pertenezca al mismo género. Alejandro se vale de la doctrina aristotélica de las 4 causas para determinar las relaciones de Dios con el mundo. Dios es causa formal, causa eficiente y causa final de las cosas. Es causa formal porque contiene las ideas que son los ejemplares de las cosas del mundo. Estas ideas forman un todo con su esencia. Es causa eficiente porque el mundo depende de su omnipotencia, que puede llevar a cabo todo lo que no se opone a su esencia y a sus atributos fundamentales. Y por último, es causa final porque
es el bien supremo al que todas las cosas tienden, cada una a su manera. Al igual que Guillermo de Auvernia, Alejandro solo admite un modelo del mundo, que es Dios mismo. Las ideas se unifican en la esencia divina y solo aparecen múltiples con relación a las numerosas cosas que de ella proceden. En cuanto al problema del intelecto, Alejandro cree que no solo el intelecto material, sino también el entendimiento agente forma parte del alma humana. El entendimiento agente y el intelecto potencial son dos aspectos del alma racional. El entendimiento agente es la forma por la cual el alma es espíritu. El intelecto posible es la materia del alma, mediante la cual el alma está en potencia respecto a las cosas cognoscibles que contiene. Estas cosas radican en su parte inferior y proceden principalmente del alma sensitiva. También el entendimiento agente forma parte del alma, pero aunque es agente, no conoce en acto todas las formas. Recibe del primer agente una iluminación relativa a un determinado número de formas inteligibles. Una vez iluminado, perfecciona a su vez el entendimiento en potencia. De modo que el alma humana presenta un triple aspecto: el intelecto material, que es el acto del hombre en su cuerpo; el intelecto en potencia, que pertenece al alma en cuanto puede separarse del cuerpo; el intelecto en acto, que le pertenece porque en cierto modo está ya separada del cuerpo. Estos son los puntos en que la Suma de Alejandro adopta una actitud contraria al aristotelismo musulmán y judaico. Estos puntos implican la aceptación de unos pocos conceptos centrales: la distinción real entre esencia y existencia, la composición ilemórfica de todas las criaturas, la distinción entre los intelectos. Pero la Suma es una obra amplísima, que pretende resumir toda la tradición de la escolástica latina y crear así un dique de contención contra la invasión de las nuevas corrientes aristotélicas. Para este cometido, es una obra de escasa o casi ninguna originalidad. Sin embargo, destaca el resumen de las pruebas de la existencia de Dios expuestas en el primer libro de la obra. Allí se transcribe la prueba de Ricardo de San Víctor, que de la existencia de cosas que dependen de otras, deduce la existencia del ser, que solo depende de sí mismo. La prueba causal, tomada del De Fide ortodoxa de San Juan Damasceno. La prueba agustiniana, deducida de la verdad que hay en el hombre, que Alejandro toma de Hugo de San Víctor. La prueba ontológica de San Anselmo y la prueba que se obtiene de la necesidad de la esencia divina, tomada del monoglión del propio San Anselmo. 255. Roberto Grossetete. Roberto Grossetete, la teología. La Suma de Alejandro de Ales representa, junto a una asimilación parcial de las tesis del aristotelismo, un intento de reaccionar polémicamente, que es un retorno a la posición platónica agustiniana tradicional en la escolástica. El retorno al agustinismo, como método para conservar y reformar la tradición primitiva de la escolástica, lo lleva a cabo con mayor energía el franciscano Roberto Grossetete. Rogerio Bacon ya notó esta característica de la obra de Roberto. Monseñor Roberto, obispo de Lincoln, de santa memoria, ha dejado totalmente de lado los libros de Aristóteles y los caminos que él indicó, y ha tratado los temas aristotélicos valiéndose de su propia experiencia, de otros autores y de otras ciencias. De este modo, ha logrado escribir acerca de los problemas que tratan los libros del Estagirita, cosas 1000 veces mejores de las que pueden aprenderse de las malas traducciones de este filósofo. La observación de Bacon no significa que Roberto ignorara los libros de Aristóteles. Los conocía y los citaba, pero quiso volver decididamente a la pura inspiración de San Agustín. Roberto Grossetete nació en 1175 en Stradbroke, en el condado de Suffolk, Inglaterra. Estudió en Oxford y en París, y más tarde fue rector y canciller de la Universidad de Oxford. En 1235 fue nombrado obispo de Lincoln. Murió en 1253, excomulgado por el Papa Inocencio IV, al que en sus sermones había acusado de avaro, fastuoso y tirano. Roberto escribió comentarios a los segundos analíticos, a las refutaciones sofísticas y a la física de Aristóteles. Tradujo del griego al latín la ética del Estagirita. Rogerio Bacon lo clasifica entre los que han sabido explicar las causas de todo con ayuda de las matemáticas. Y su actividad se dedicó realmente a todas las ramas del saber.
astronomía, meteorología, óptica, física y disciplinas laterales. Sus obras de contenido filosófico son de única forma omnium, de statu causarum, de potentia et actu, de ventate propositionis, de scientia Dei, de ordine emanandi causatorum adeo, de libero arbitrio. Desde el principio, es decir, desde el concepto mismo de Dios, Roberto vuelve a la autoridad de Agustín. He aquí lo que la autoridad de San Agustín proclama abiertamente: Dios es forma y es forma de las criaturas. De la definición misma de la forma se deduce que Dios es forma. Una forma es aquello por lo cual una cosa es lo que es. La humanidad, por ejemplo, que es la forma del hombre, es aquello por lo que el hombre es hombre. Ahora bien, Dios es por sí mismo lo que es, porque la divinidad por la cual es Dios mismo. Por consiguiente, Dios es forma. Pero la afirmación de que Dios es forma de las criaturas es típica de la filosofía de Scoto Eriúgena, y de él sacó Amalrico de Vena su panteísmo, considerando a Dios como la forma misma de las cosas. Roberto, por el contrario, da a su principio un significado que excluye la interpretación panteísta. Él no es forma de las criaturas en el sentido de ser una parte de su sustancia completa, y precisamente la parte que al unirse con la materia origina la cosa individual. Se llama forma el modelo que el artesano tiene presente al hacer su obra a imitación y semejanza del modelo. También se llama forma a aquello que se aplica a la materia que se quiere formar, como el sello es la forma de la cera, o el molde de arcilla es la forma de la estatua que en él se funde. Finalmente, forma es también el modelo que el artesano tiene en su mente cuando solo considera lo que tiene en el espíritu para producir su obra a semejanza de él. Estos tres significados de la palabra forma, como modelo interior, modelo exterior e impronta de la cosa que hay que formar, no son distintos uno del otro. En los tres casos la forma es el ejemplar o modelo, y respecto a Dios, el ejemplar o modelo de su obra no puede ser exterior a él. Él mismo, y precisamente su sabiduría o verbo, es el ejemplar, la causa eficiente, el agente que da la forma y conserva a las criaturas la forma que les ha dado. Roberto ilustra la función formadora del verbo mediante la doctrina de San Agustín sobre el verbo como verdad. Las cosas han sido creadas eternamente por el verbo divino. La verdad de ellas consiste en su conformidad con el verbo que las ha pronunciado. La conformidad de las cosas con el enunciado eterno es la rectitud de las cosas mismas, la norma de su constitución. Si el verbo divino es la verdad misma, el hombre solo puede alcanzar la verdad en virtud del mismo verbo divino. Sin embargo, Roberto no admite una iluminación directa de parte de Dios. El empirismo aristotélico vence aquí al apriorismo de San Agustín. Así como los ojos del cuerpo no pueden ver los colores si no están iluminados por la luz del sol, los débiles ojos de la mente nada ven si no es gracias a la luz de la suprema verdad. Sin embargo, no pueden ver la suprema verdad en sí misma, sino solo en cuanto se une y en cierto modo se funde con las propias cosas verdaderas. Condición necesaria por parte del hombre para conocer la verdad es la perfección moral. Solo los puros de corazón pueden ver la luz divina, pero también los impuros conocen en cierto modo la verdad, porque sin saberlo ven las cosas bajo la luz divina, como un hombre ve los colores bajo la luz del sol, sin necesidad de mirar el sol. Roberto ha dedicado un tratado al problema de la libertad humana, el de libero arbitrio. En él examina la relación entre la libertad del hombre y la presciencia divina, y rechaza la doctrina de Averroes, para quien la previsión divina solamente se referiría al orden universal del mundo, y no a los acontecimientos individuales. Contra la definición de San Anselmo, el libre albedrío es la facultad de conservar una voluntad recta en función de la misma rectitud. Roberto afirma que es preciso incluir en la definición de la libertad la capacidad de la voluntad de inclinarse o dirigirse a una cosa o a otra indiferentemente. Por ello, define la libertad como la misma capacidad natural y espontánea de la voluntad de inclinarse a querer una u otra de las dos cosas opuestas cuando se las considera en sí. Con esta definición, la libertad es el verdadero albedrío de indiferencia. Ya no es un conjunto de conceptos morales,
sino metafísicos. Pertenece a la naturaleza del hombre, y por ello Roberto la define como capacidad natural y espontánea. Este concepto llegó a ser tradicional y típico de la corriente platónica agustiniana, del mismo modo que fue típica de esa corriente la supremacía de la voluntad, definida claramente por Roberto. El ser de la naturaleza racional es doble, el querer y el aprender, pero el ser primero y mayor es el querer, ya que en él y no en el aprender consiste originariamente y por sí la felicidad. La especulación sobre el mundo natural ocupa un lugar importantísimo en la obra de Roberto. Su originalidad consiste en haber sentado un principio que será defendido por Rogerio Bacon, que llegará a ser el fundamento de la ciencia moderna. El estudio de la naturaleza ha de basarse en las matemáticas. La utilidad, dice, del estudio de las líneas, ángulos y de las figuras es muy grande, porque sin ellas nada puede conocerse de la filosofía natural. Son absolutamente válidas en todo el universo y en cualquiera de sus partes. Además, Roberto enuncia con exactitud la ley de economía que regula los fenómenos naturales, que luego será corroborada por Francisco Bacon y por Galileo. Todas las operaciones de la naturaleza tienen lugar del modo más exacto, ordenado y breve posible. Entre sus teorías físicas propias son notables las que se refieren a los motores de los cielos y la de la luz. Para Roberto, los cielos tienen dos motores: el alma que hay en cada cielo y el motor que existe separado. Este motor es único y mueve durante un tiempo infinito con movimiento uniforme y continuo. Es Dios mismo. En cambio, las almas son múltiples, una por cada cielo, y cada una de ellas mueve su cielo de distinto modo. Esta teoría, que Roberto presenta como exposición de la contienda en el libro 12 de la Metafísica de Aristóteles, en realidad nada tiene que ver con la de la Estagirita, que no hablaba de almas unidas a la materia de los cielos, sino de motores separados, semejantes por completo al primer motor. En cuanto al universo corpóreo, la física de Roberto es sustancialmente una teoría de la luz. Como Ibn Gabirol, y a diferencia de Alejandro de Ales, Roberto admite que todos los cuerpos tienen una forma común, que se une a la materia prima antes de que reciba las formas particulares de los diversos elementos. Esta forma primera o corporeidad es la luz. La luz, dice, se difunde en todas las direcciones, de modo que desde un punto luminoso se engendra inmediatamente una esfera de luz tan grande como se quiera, a menos que esté obstaculizada por un cuerpo opaco. Por otra parte, la corporeidad tiene como consecuencia necesaria la extensión de la materia en las tres dimensiones. Roberto identifica la difusión instantánea de la luz en las tres dimensiones con la tridimensionalidad del espacio y, por tanto, la luz con el espacio. Mediante el proceso de extensión, agregación y disgregación causado por la luz, se forman las tres esferas del mundo, es decir, las 9 esferas celestes y las 4 esferas terrestres del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Para Roberto, la luz explica todos los fenómenos de la naturaleza. Es el instrumento de que se vale el alma para actuar sobre el cuerpo y es la causa de la belleza del mundo visible. Podemos considerar a Roberto Grosseteste como el iniciador del movimiento que, contra la influencia del aristotelismo, es partidario de un retorno decidido al platonismo de San Agustín. Este movimiento será continuado por los franciscanos y su característica constante será el interés por el mundo natural, objeto de una investigación que no se contenta con los textos aristotélicos, sino que procede mediante el razonamiento y la experiencia.